¿Cuándo comenzó esta tragedia? ¿En qué momento y por qué México se transformó en uno de los países con mayor violencia criminal de América Latina e incluso del mundo? ¿En qué momento se jodió México? ¿Cómo nos convertimos en el país de los 200,000 homicidios dolosos en un sexenio? De los campos de reclutamiento de Teuchitlán, de las más de 130,000 personas desaparecidas, de los narcogobiernos, de las extorsiones a los limoneros y a los aguacateros, del culiacanazo y de la guerra por el control de Sinaloa. ¿Cuándo fue que el Chapo Guzmán y que el Mencho y el Mayo Zambada se convirtieron en los personajes más famosos del país? ¿En qué momento comenzó a pudrirse todo? ¿Y cuáles fueron las causas de que iniciara esa violencia? ¿A quién tenemos que echarle la culpa? ¿A Felipe Calderón por haberle declarado la guerra al narcotráfico? ¿A Enrique Peña Nieto por no haber dado un golpe de timón? ¿A López Obrador por su estrategia de abrazos, no balazos? ¿A la presidenta Sheinbaum por ser la responsable de la seguridad hoy por hoy? Habrá quienes digan que la culpa es de Estados Unidos porque es allá del otro lado de la frontera donde están los consumidores de drogas y de allá vienen las armas que utilizan los carteles. ¿Cómo fue que los carteles construyeron estructuras de poder paralelas que poco a poco se incrustaron en la policía, en las Fuerzas Armadas, en las oficinas públicas, hasta lograr hacerse del control de alcaldías o incluso de gobiernos estatales? ¿De qué manera se dio el proceso de multiplicación y exponencial de los carteles? A principios del siglo, hace 25 años, había 7 grandes organizaciones criminales a grandes rasgos. Hoy, en cambio, nos dicen que existen más de 150 que luchan por controlar la plaza, dejando decenas de miles de muertos cada año. Y esta, pues no es una pregunta simple, pero es sin duda la pregunta más importante que enfrenta México en este momento. ¿En qué momento se echó a perder el país? ¿Cuándo comenzó este reguero de sangre? ¿Y cómo le hacemos para arreglar las cosas? Hay muchísimas lecturas, hay muchísimos lugares comunes también. Todo el tiempo hablamos de esto en los medios y aún así la violencia sigue y sigue su curso. Pero existe también otra manera de plantear esta pregunta. ¿En qué momento México se convirtió en el país donde fue posible el asesinato del alcalde Carlos Manzo? Así es. La verdad es que el homicidio de Carlos Manzo se ha vuelto tan relevante, no solo por el cariño, el aprecio que muchos llegamos a tenerle, sino porque es un recordatorio terrible de la crisis de seguridad que vive el país. Es un recordatorio porque fue en Michoacán donde se libraron las primeras batallas contra la famosa guerra del narcotráfico del expresidente Calderón. Es un recordatorio porque en esa entidad y en esa zona han proliferado organizaciones como la Familia Michoacán, el Cártel Jalisco Nueva Generación, pero los Viagras, los Blancos de Troya, grupos muchas veces sanguinarios que son, como les decía, el fenómeno criminal más notable en México de los últimos 25 años. El crimen contra Carlos Manzo volvió a poner en el centro del debate la estrategia para erradicar a los carteles. Mientras el expresidente López Obrador repartía abrazos, mientras la presidenta Claudia Sheinbaum enfatiza la atención a las causas y presume la reducción de delitos, Carlos Manzo abogaba por el combate frontal, cara a cara y cuerpo a cuerpo, incluso contra los sicarios sin consideraciones. Y es que Carlos Manzo conocía bien de cerca el miedo, el hartazgo, la indignación de la gente y quería que la autoridad respondiera con firmeza e incluso con mano dura.
De hecho, lo que sucedió el sábado por la noche en Uruapan ha sido el primer gran golpe, diría yo, la primera crisis real que afronta la presidenta Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Hasta ahora, los aplausos. Casi todos conveníamos, estábamos de acuerdo que las cosas se están haciendo mejor que en el sexenio pasado. Hasta ahora, me parece que la gran mayoría, si no es que todos, celebrábamos la disminución criminal. Pero lo que se vivió este fin de semana, insisto, fue un recordatorio y bien cruel de que hace falta muchísimo camino para pacificar al país. Tan es así que el crimen contra Carlos Manzo volvía a encender el debate. Y lo vimos aquí en mi estudio, y lo vimos en el Congreso, donde morenistas, priistas, panistas, a lo que se han dedicado es a repartirse culpas, a echarse responsabilidades de quién tiene la culpa y el porqué de la violencia. Pero también lo hemos visto durante los últimos días en la polémica que ha surgido entre Estados Unidos y México. Donald Trump ve a los carteles como organizaciones terroristas y quiere combatirlos letalmente mediante operativos militares. La presidenta Sheinbaum ve las cosas de manera distinta. Claro que, sobre todo, el asesinato de Carlos Manzo sirve para visibilizar la negligencia y el abandono de localidades enteras por parte de autoridades. Es mentira que hay buena coordinación entre los 3 niveles de gobierno, todos lo hemos dicho. Pidió ayuda 1, 2, infinidad de veces. Fue completamente ignorado, criminalmente ignorado. Avisó que lo querían matar. ¿Y qué pasó? Nada. Advirtió del enorme poder que tenían los carteles en la región. De nuevo fue ignorado. Si de algo ha de servir el legado de Carlos Manzo, es para que su mensaje no sea ignorado de nuevo. Ahí están las preguntas. La gran pregunta es la pregunta de un sombrero caído junto a una mancha de sangre. Yo soy Adela Micha. Y para seguir hablando del tema de esta alarmante situación de inseguridad que